Sierra de Historias, con Alberto Garín. En diciembre del año 1065 murió León Fernando I. Su reino quedó dividido entre sus tres hijos. A Sancho II le entregó Castilla, ya como reino, a Alfonso VI, León, y a García I, Galicia. Además, dotó a sus dos hijas, a la infanta Urraca como señora de Zamora y a Elvira como señora de Toro. La guerra entre los hermanos estalló poco después. Primero, Alfonso y Sancho se impusieron sobre García y luego fue el propio Sancho quien derrotó a Alfonso en enero de 1072. Pero la victoria de Sancho hubo de durarle muy poco. En octubre de ese año de 1072, Sancho II atacó a su hermana Urraca en Zamora, muriendo allí. Alfonso VI se quedó entonces con todos los reinos que habían sido de su padre, pero su legitimidad quedó en entredicho frente a gallegos y castellanos. De modo que, a partir de 1080, Alfonso VI lanzó un ambicioso plan para reforzar su autoridad. Para ello, oficializó la liturgia romana, desplazando así a la liturgia hispana que se había venido utilizando en la península ibérica desde finales del Imperio Romano de Occidente. No fue tanto un cambio teológico en el que el monarca considerase que la liturgia romana agradaba más a Dios, como una decisión política. Alfonso VI buscaba el apoyo del papado para garantizar su trono y lo hizo confirmando esa liturgia romana y haciendo llegar a numerosos monjes cluniacenses, llegados desde Borgoña, para que ejecutaran la reforma litúrgica. Ese vínculo borgoñón se había visto aún más reforzado, puesto que Alfonso VI había contraído matrimonio en 1079 con Constanza, la hija del duque de Borgoña, quien años después hizo llegar a la corte leonesa a sus sobrinos Raimundo y Enrique, futuros yernos de Alfonso VI. Es cierto que ya Fernando I había tenido buena relación con Cluny, de modo que Alfonso VI no hizo más que seguir el modelo establecido por su padre. Si los nobles inmediatos eran renuentes, lo mejor era buscar aliados foráneos. Pero más allá de los enredos políticos, el cambio de liturgia tampoco convenció a buena parte de los vasallos leoneses, comenzando por la infanta Urraca de Zamora, la hermana y fiel aliada de Alfonso VI, que discrepaba con el rey sobre la validez teológica de ese cambio. Es en ese contexto donde se reconstruyó el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. Es posible que a mediados del siglo X se construyese un monasterio donde rendir culto a las reliquias del niño mártir Pelayo, con una iglesita dedicada a San Juan Bautista. Este monasterio hubo de ser reconstruido a comienzos del siglo XI por Alfonso V, tras el destructivo paso por León de las tropas de Almanzor. De estos cenobios previos no hay constancia material y sólo lo que nos indican las fuentes. Llegamos así al reinado de Fernando I y su esposa Sancha, quienes decidieron rehacer la primitiva iglesia de San Juan y San Pelayo, pero ahora para albergar las reliquias de San Isidoro, traídas desde Sevilla. Se construyó entonces el espacio del actual Panteón, aunque no está claro que en ese primer momento ese espacio fuera concebido ya como un cementerio. El lugar quedó definido por tres naves, separadas por columnas o pilares con columnas adosadas, soportando arcos de medio punto, con dos tramos cada nave, todos esos tramos cubiertos por bóvedas de arista. La nave central, que era la que daba acceso a la iglesia, era mayor que las laterales. Sobre este espacio inferior se situó una tribuna que se abría sobre la iglesia, lo que más tarde se llamarían apartamentos de la infanta reina Sancha. Esta estructura de una cripta que soporta una tribuna a la entrada de una iglesia parecía apelar a las soluciones propias del mundo asturiano y de repoblación de los siglos VIII a X, en definitiva,
los espacios habituales de la liturgia hispana, esa que Alfonso VI decidió cambiar poco después. Desde el Panteón se daba acceso por el este a una primitiva iglesia, muy pequeña respecto a la actual, a través de una puerta hoy tapiada, una puerta donde más tarde se pintaría el Cordero Místico. Esa iglesia tenía 3 naves, mayor la central que las laterales, aunque arqueológicamente no se ha logrado definir su presbiterio, pero hemos de pensar en una cabecera múltiple, de nuevo, para ajustarse a las necesidades de esa liturgia hispana que se iba a extinguir. Por los lados oeste y norte del Panteón se construyeron sendas galerías que hoy están integradas en el claustro del siglo XVI. Es más, hasta las restauraciones realizadas en el siglo XX, las galerías quedaron claramente ocultas por ese claustro. Por el lado sur del Panteón, una torre, sobre cuya parte inferior se levantó el campanario actual. Como decíamos antes, no queda claro si esa obra inicial ya estuvo dedicada a ser Panteón Real, pero tras la muerte de Fernando I en 1065 y la de su esposa Sancha en 1067, fue su hija, la infanta Urraca, señora de Zamora, quien se quedó a cargo de las obras de San Isidoro. Es posible que doña Urraca tuvo que esperar hasta el final de la guerra civil entre sus hermanos, a partir de 1072. Poco después se produjo el cambio litúrgico de las formas hispanas a las romanas. Hubo de ser en ese momento cuando Urraca encargó la decoración pictórica del que ahora sí estamos seguros que se había convertido en Panteón Real. Una decoración a base de frescos en las bóvedas y en los muros sur y este. Recordemos que en los muros norte y oeste se abrían las galerías. Y una decoración donde se recorría la vida de Jesús desde la Anunciación hasta el juicio final. Pero antes de adentrarnos en la iconografía representada, detengámonos por un momento en la forma de pintar esa iconografía. De partida, las imágenes son comprensibles como los dibujos de un cómic, pero no excesivamente naturalistas. Aquí estamos dentro de la obsesión de la Iglesia latina por evitar la idolatría. Las imágenes habían de entenderse y ser didácticas, pero no realistas, porque los personajes que allí aparecían no eran reales. No es el verdadero Cristo o el verdadero San Pedro, sino una mera representación y por tanto no había que rendir veneración a la imagen. Pero más allá de ese antinaturalismo, el artista o los artistas utilizaron ciertos recursos que demuestran su interés por acercarse de forma fidedigna a los hechos narrados. Por ejemplo, cuando la historia contada era un interior, las figuras están enmarcadas por muros, columnas, arcos o techos de color terracota. Se ve muy bien en la Última Cena o en la Natividad. Pero si los acontecimientos fueron al exterior, ese marco arquitectónico desaparece, como podemos ver en el anuncio de los pastores, donde no hay ninguna barrera entre los pastores, los rebaños y el ángel. Quedaba aún una tercera posibilidad: las imágenes celestiales como el Pantocrátor, enmarcado en una línea ondulante. Buena parte de las imágenes van acompañadas de inscripciones que las explican, incluso cuando parecen iconografías sobre las que no habría duda, como la Anunciación, donde también se indica quién es Gabriel y cómo saluda a la Virgen con el Ave María. Habitualmente, se nos ha explicado que estas imágenes religiosas medievales eran la Biblia de los analfabetos. Al contrario, las imágenes, sólo cuando son perfectamente conocidas mediante una educación amplia, son reconocibles. Ni siquiera los católicos más entregados a su fe son capaces de reconocer cada una de las imágenes relacionadas con la Iglesia cristiana si no hay una explicación previa. Si además esas imágenes conllevan una carga teológica notable, como aquí en San Isidoro,
esa explicación se vuelve aún más necesaria. De ahí la aparición de numerosas inscripciones para que los letrados pudieran identificar las figuras representadas y a partir de ahí entender el mensaje que quería transmitirse. Una vez que el letrado, posiblemente un clérigo, un erudito, comprendía el conjunto de la iconografía, estaba en disposición de explicársela a los fieles. Es decir, el programa de San Isidoro se estableció a partir de una reflexión teológica compleja, y esa reflexión fue transmitida mediante las imágenes apuntaladas por las inscripciones. Los clérigos asumían el mensaje y podían transmitirlo. Por tanto, un peregrino iletrado, solo mirando las imágenes, no podía comprender todo el mensaje que quería transmitirse, más allá de que debía ser lo suficientemente importante como para colocarse a la entrada de una basílica financiada por los monarcas y sobre la sepultura de una serie de destacados miembros de la familia real. Insistamos en esta idea. Este tipo de imágenes religiosas no son la Biblia de los analfabetos, sino el resultado de una compleja reflexión teológica solo accesible para los más cultivados de su época. ¿En qué consistía esa reflexión? Hay dos ideas claves a retener. La primera, ese problema del cambio de la liturgia hispana a la romana, un cambio que implicaba que la forma de asegurarse la aceptación de nuestros sacrificios por Dios variaba. Pero, ¿y si el cambio no era válido? ¿Si abandonar la liturgia hispana podía suponer que Dios no estuviera satisfecho con sus fieles? Esto nos lleva a la segunda idea clave. La única forma de estar seguro sobre la vida eterna era analizarlo en el libro que contaba el fin de los tiempos, el Apocalipsis de San Juan. Y aquí los monjes hispanos, como los de San Isidoro, contaban con una ventaja. La mejor explicación del Apocalipsis es la que había realizado en la segunda mitad del siglo VIII un monje hispano, de la región del Líbano, Beato. A partir de ese momento, los comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbano, ya conocidos directamente como Beatos, comenzaron a ser reproducidos, en muchos casos con numerosas miniaturas, sobre todo en los monasterios del Reino de León. De los siglos X y XI, antes de pintar la decoración de San Isidoro, conocemos una catorcena de beatos iluminados leoneses, obra de miniaturistas hispanos. Esto quiere decir que cuando la infanta Urraca encomendó los frescos de San Isidoro, contaba con los teólogos que más habían debatido sobre el Apocalipsis y con los artistas que más hábito tenían de reproducir esos debates teológicos. Llegados aquí, hemos de preguntarnos si hubo artistas foráneos entre los pintores de San Isidoro. En los libros de texto más habituales, se suele hablar bien de pintores llegados desde Francia o de pintores llegados desde el norte de Italia. La razón para ver una mano extranjera es porque en San Isidoro tenemos soluciones formales en boga en esos finales del siglo XI en otros puntos de la cristiandad occidental. Pero quizás lo que hemos de preguntarnos es si la temática era de raíz hispana, los beatos, y si esos beatos ya habían sido decorados por artistas hispanos, ¿era necesario que vinieran otros artistas de fuera para hacer los frescos? ¿O será que San Isidoro es uno de los focos creadores de modas y de allí se expandieran hacia otros puntos de la cristiandad? Al igual que ocurría con los pórticos arquivoltados surgidos en Compostela en esas fechas y que se expandieron por el resto de la Europa occidental. Hemos hecho una sierra de historias al respecto de estas puertas del cielo. En este sentido, habría que profundizar en la cronología de cada obra de arte para establecer cuál llegó antes o después y, sobre todo, acabar con ese extraño complejo de muchos historiadores del arte español que cada vez que encuentran algo significativo en España tienen que buscar una fuente de creación foránea
incapaces de asumir la posición de prestigio que disfrutaba el arte de la península ibérica, tanto el del mundo islámico como el cristiano, durante la Alta y la Plena Edad Media. Pero volvamos a San Isidoro de León. Recordemos las dos ideas clave: el problema de la liturgia, es decir, cómo llevar a cabo la Eucaristía, y su solución acudiendo a una lectura profunda del Apocalipsis. Si recorremos las imágenes de las bóvedas del Panteón de San Isidoro, pese a lo que podemos leer en algunas guías, no hay un orden lógico en la distribución de las escenas. Por ejemplo, colocaron la Natividad, luego la Anunciación y por fin la Epifanía, es decir, no en el orden cronológico de cómo ocurrió. O el Apocalipsis llega antes que la crucifixión, cuando tenía que ser al revés. Es decir, ese orden cronológico no es lo que preocupó al artista. No nos está invitando a hacer un recorrido temporal. En realidad, hemos de leer las pinturas a partir de tres grandes grupos. Primero, en la nave lateral sur, el nacimiento de Jesús. Segundo, en la nave lateral norte, la pasión y muerte de Jesús. Y tercero, en la nave central, la más importante, la Eucaristía en su relación con el juicio final. Porque recordemos, se trata de defender la forma de realizar la Eucaristía en la liturgia hispana. Pero vamos más lejos. En esa nave lateral sur, donde está el nacimiento de Jesús, en la pared del fondo se situaba la Natividad. Hoy está alterada porque en el siglo XII se modificó la entrada a la iglesia desde el Panteón, abriendo una nueva puerta aquí que rompió parte del fresco. En el muro sur, a continuación de la Natividad, tenemos primero la Anunciación y la Visitación, luego la Epifanía y la huida a Egipto. Pese a que todas estas escenas, al estar situadas sobre muros, son más fáciles de leer, tienen menos realce que las situadas en el techo de esta nave lateral, donde encontramos el anuncio a los pastores y la matanza de los inocentes. La principal diferencia es que las escenas de los muros fueron muy íntimas. En la Anunciación, la Virgen sola recibiendo al Arcángel Gabriel. En la Visitación, la Virgen acudiendo a ver a su prima Isabel. En el nacimiento de Jesús, solo la Sagrada Familia. O en la Epifanía, los magos acudiendo también ellos solos al pesebre. Finalmente, en la huida a Egipto, los tres miembros de la Sagrada Familia huyendo con su borriquillo. Pero por el contrario, las escenas del techo fueron públicas. En el anuncio a los pastores, todos los pastores que estaban al raso recibieron la buena noticia del nacimiento del Mesías. Por cierto, pastores que en estos frescos están cuidando cabras y ovejas con mastines, todos variantes propias de las montañas leonesas. O en la escena de la matanza de los inocentes, fueron todos los niños de Belén los que resultaron asesinados. Es decir, el cristianismo no solo tiene una serie de verdades de fe, sino una dimensión de reconocimiento público que también había de ser asumida por el buen fiel. Veamos si esto ocurre en la nave norte. En el muro aparece la crucifixión, y a los pies de la cruz, de rodillas, oran el rey Fernando I y su esposa Sancha, los padres de la infanta Urraca. Por tanto, la infanta ha querido recordar a sus padres que murieron en la creencia de la resurrección en el paraíso, tal como Jesús hubo de morir en la cruz antes de resucitar. Pero de nuevo, el protagonismo artístico se lo llevan las imágenes del techo. Al entrar en la nave estaba el prendimiento de Jesús, incluido el juicio de Pilatos, quien se lavaba las manos desentendiéndose del problema, y las negaciones de San Pedro, con un gallo a la par que era la señal de que Pedro negaría a Jesús hasta 3 veces antes de que cantase ese gallo. De nuevo, acontecimientos que ocurrieron a la vista de todos, no hechos íntimos,
insistiendo en esa idea de recordar la parte de manifestación pública de la fe. En el arco que separa ese tramo del prendimiento del siguiente, aparece pintado el Espíritu Santo representado por una paloma, una imagen que nos lleva al momento del bautizo de Jesús en el Jordán, y cuando, de forma pública, el Cristo quedó marcado como el verdadero Mesías. Un arco en el que, junto al Espíritu Santo y los ángeles que le acompañan, también se representa a San Jorge derrotando al dragón, símbolo del diablo. Es decir, salir a la vida pública supone tener que enfrentarse a las artimañas del demonio. Pasado este arco, ya entramos en el mundo apocalíptico, porque todo ese empeño de practicar la buena fe está encaminada a salvarse en el momento del juicio final. Esa intencionalidad apocalíptica queda clara en este techo, donde Jesucristo aparece tal como se describe en el capítulo 1 del Apocalipsis, con Jesús vestido con túnica, cabello y barba blanca, rodeado por 7 estrellas y 7 candelabros, y apoyando su mano derecha sobre San Juan, de rodillas frente a él. Comienza entonces la revelación que ha de ser comunicada a las 7 iglesias de Oriente, que también están pintadas en el techo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas en Anatolia. Pasemos entonces a la nave central, donde se encierra el mensaje fundamental de todo este espacio. Ya hemos visto en la nave sur el nacimiento de Jesús y en la nave norte su muerte. Pero de nada habría servido ese sacrificio si los cristianos no lo recordaran de modo adecuado en la Eucaristía. Y para saber cómo era la correcta Eucaristía, el artista pintó la Última Cena. La disposición puede resultarnos conocida. Jesús, de mayor dimensión, está sentado en el centro. Juan está reclinado sobre él. Al lado de Juan, otros 5 apóstoles, incluido Judas Tadeo, que está de pie. A la derecha de Jesús está Pedro, y detrás de él otros 3 apóstoles. Por delante de la mesa se sitúan Simón y Judas Iscariote, que comparte plato con Jesús. Todos los apóstoles están perfectamente identificados. Los detalles del cenáculo son muy ricos, desde la vista de sus tejados exteriores a la mesa donde están cenando, llena de vasijas, pan y cuchillos para cortar ese pan. La mayor parte de los apóstoles llevan, además, un tazón donde tomar el vino, un vino que sirve el copero, Marcial Pinquerna, que aparece en uno de los ángulos dando un nuevo tazón. La presencia de Pinquerna es clave. Entre las diferencias de la liturgia hispana y la romana es que en la hispana la comunión se hacía con las 2 especies, el pan y el vino, mientras que en la romana ya se estaba abandonando la práctica de ofrecer el cáliz al pueblo. Sin duda, el mensaje en la pintura es claro. Solo la comunión con las 2 especies es válida. Para refrendar el hecho, no solo tenemos la anécdota del copero Pinquerna, sino que en el arco que separa la Última Cena del siguiente tramo, encontramos la mano de Dios, la Dextera Domini, como indicación de que Dios Padre en persona valida la Eucaristía así realizada. Pero es que sabemos que, además, la infanta Urraca ofreció a San Isidoro, donde aún sigue hoy, un rico cáliz, constituido por 2 cuencos romanos de ónice, uno de ellos a modo de peana, montados sobre un armazón de oro y decorado con piedras preciosas. En el pie del cáliz aparece la inscripción In nomine Domini Urraca Ferdinandi, recordando ese empecinamiento de la infanta Urraca, hija del rey Fernando, de realzar la importancia de comulgar también con el vino. Por cierto, en torno a este cáliz hay una curiosa teoría de que puede ser el verdadero Santo Grial, una teoría que tiene más de literario que de auténtico. Una última observación del fresco de la Última Cena. Mientras los apóstoles cenaban, ya Jesús predijo que habían de negarle antes de que cantase el gallo. Y un gallo aparece representado, igual que ya hemos indicado que había un gallo en el fresco de las negaciones de Pedro,
Esta insistencia en las negaciones de Pedro viene a recordarnos que el cristiano puede dudar de su fe, siempre que al final la defienda, y entonces logrará estar salvado. Hemos señalado que a continuación del fresco de la Última Cena estaba un arco con la mano de Dios. En ese arco también están representados San Martín expulsando al demonio, un San Martín que solía recordar que el diablo era capaz de disfrazarse de las formas más variopintas y en ocasiones inesperadas. Y además de San Martín, está representado San Gregorio Obispo. Pudiéramos pensar que es el Papa San Gregorio Magno, pero consideramos que puede tratarse más del obispo San Gregorio Ostiense, fallecido en 1044 y que había colaborado precisamente con Fernando I en la resolución de algunos problemas de lindes diocesanas. San Gregorio Ostiense, como el buen enviado de Roma, frente a los que ahora querían aconsejar a Alfonso VI a cambiar de liturgia. Al otro lado del arco de la mano de Dios, y antes de llegar a la pared que linda con la iglesia, se desarrolla el fresco del Pantocrátor, con Jesús majestuoso sentado en su orla, rodeado por las 4 figuras del Tetramorfos. De nuevo, otra visión del Apocalipsis en el capítulo 4, que nos recuerda cómo solo Jesús, en tanto que Dios, es todopoderoso. Aún hay una última imagen del Apocalipsis en el muro que cerraba esta nave central y donde se situaba, como dijimos antes, el primitivo acceso a la iglesia, cancelado ya en la primera mitad del siglo XII, para habilitar el que ya hemos señalado, que rompió el fresco de la Natividad. Se trata del Cordero Místico, que en el capítulo 21 del Apocalipsis es quien posee el libro donde están anotados aquellos que serán salvados. Por cierto, en el arco que separa la escena de Jesús entre las estrellas y los candelabros y la del Pantocrátor está el calendario agrícola, una de las imágenes más populares de San Isidoro. Podríamos entrar a analizar la simbología que encierra cada uno de los meses, pero lo fundamental es que indica el paso del tiempo. Un paso del tiempo justo en el momento que se está anunciando el juicio final del Apocalipsis. Es decir, el juicio final habrá de llegar, pero con el tiempo. Por supuesto, hay otros intradoses de arcos que separan las diferentes escenas, pero tienen motivos decorativos geométricos o florales, lo que quiere decir que el mensaje teológico que se quería transmitir ya se había desarrollado con las imágenes que tenemos, hasta el punto de que el artista podía prescindir de algunos de esos soportes arcos y no incluir más escenas, porque consideraban que lo que querían decir ya estaba dicho. En definitiva, estamos en un panteón real desde los tiempos de la infanta Urraca. Aquí hizo enterrar a sus padres, además de a otros reyes de León. ¿Todos estos monarcas tenían derecho a la salvación eterna? Si cumplieron correctamente con su fe, sí. De ahí la presencia de las imágenes de los reyes Fernando y Sancha arrodillados adorando la cruz. Pero esa salvación eterna para el resto de los creyentes solo se puede conseguir mediante una profesión abierta de fe. De ahí el protagonismo de los episodios más públicos de los evangelios. Una profesión encarnada en el rito verdadero, el de la liturgia hispana. La infanta Urraca murió hacia 1101. Los trabajos en el Panteón de San Isidoro no estaban concluidos y fue su hermano Alfonso VI quien los terminó. Podemos preguntarnos por qué el rey aceptó rematar un conjunto artístico que criticaba una de sus grandes decisiones políticas, el cambio de liturgia. Por un lado estaba la cercanía que siempre reinó entre Alfonso VI y su hermana Urraca, quien, como vimos, le apoyó frente a su otro hermano Sancho II. Por otro lado, podemos preguntarnos si Alfonso VI podía tener dudas religiosas sobre ese cambio de liturgia que, insistimos, tuvo un claro carácter político. Quizás el rey prefirió jugar a dos bandas, apoyando oficialmente la liturgia romana, pero sin abandonar por ello la hispana encarnada en la decoración del Panteón de San Isidoro. Con todo,
Sí se dieron algunas transformaciones que alteraron algo el mensaje teológico del Panteón que hemos venido explicando y que nos hacen entender la dificultad de su lectura. Por un lado, se amplió la propia iglesia de San Isidoro, ampliación tanto a lo ancho como sobre todo a lo largo. En ese momento, el Panteón dejó de estar centrado para quedar esquinado hacia el norte. Fue entonces cuando se produjo el cambio de las puertas que hemos venido comentando. Se cerró la que quedaba al final de la nave central, donde estaba el Cordero Místico, y se abrió la que rompió parte del fresco de la Natividad. Este gesto ya hizo perder importancia al relato de la nave central, que al no tener su puerta se convirtió en un pasillo secundario. Recordemos, esa nave central donde se ponía el acento en la Eucaristía. Pero además, a mediados del siglo XII, sobre la puerta cancelada de esa nave central, se colocaron una serie de pinturas dedicadas a Santa Catalina de Alejandría, hasta el punto de que con el tiempo en algunos documentos el panteón fue conocido como la Capilla de Santa Catalina. Esta introducción de una nueva advocación fue una de las formas más sutiles de desarticular el mensaje que nos quiso transmitir la infanta Urraca. Pero es cierto que sus ideas de la salvación, apelando al relato apocalíptico, también estudiado por los monjes hispanos, perduró de una forma un tanto singular. La principal entrada al templo de San Isidoro es la Puerta del Cordero, situada a mitad de la nave sur de la iglesia. Es cierto que esta puerta presenta una serie de cambios importantes. Posiblemente la entrada que vemos hoy ya es el resultado de las reformas de mediados del siglo XII, de los tiempos de Alfonso VII. Pero parte de las esculturas de ese pórtico, sobre todo el Cordero Místico del tímpano, pueden venir de una puerta previa, quizás de esa iglesia que hizo reformar Alfonso VI. De nuevo, un guiño de este monarca, Alfonso VI, jugando a dos bandas y en su nueva iglesia de la liturgia romana, colocando la imagen del Cordero Místico inevitablemente asociado al relato de la liturgia hispana, que la infanta Urraca quiso dejar establecido en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.